Muy buenas tardes, querido hermano, querida hermanita. Pues nos encontramos aquí en Mundo Católico con la primicia de este precioso libro del cual hace una semana se hizo la presentación. La hizo nuestro querido hermano Anastasio Rodríguez, que él es guadalupanista, tiene más de 20 años trabajando y estudiando para la Virgen de Guadalupe y pues la verdad, como dije la última vez, Tacho, como te dije la última vez, pues yo te daría doctorado en guadalupanismo si es que existiera. Y si no, también te lo doy porque, o te lo da más bien la Santísima Virgen. Entonces, hermano, hermana, pues tenemos ya en este momento el primer bloque de tres, donde veremos a la Santísima Virgen de Guadalupe a profundidad, a nuestra Madre del Cielo a profundidad, conociendo las primicias de la novedad que él encontró, ese nuevo descubrimiento que él encontró en el acontecimiento guadalupano. Anastasio, Tacho, hermano, bienvenido y a tus órdenes. Pues buenas tardes a todos, muchas tardes, días o buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo de la hora que también vayan a ver este programa. Antes que nada agradezco la oportunidad, gracias Mauricio por el apoyo, gracias por permitirme hablar pues de mi mamá, ¿no? Que es la mamá de todos los mexicanos y que es el único símbolo que realmente representa a México. Ningún símbolo masónico, no es Benito Juárez y como por ahí andan diciendo algunas mentes medio perdidas, que es que equiparan a la Virgen de Guadalupe con Benito Juárez, no nada que ver, son completamente disímbolos, y Santa María de Guadalupe como fundadora de esta nación mexicana. Entonces, hay que dejar esto bien claro para que la gente no se confunda. Y bueno, Muy bien. es importante hablar de ella de diferentes aspectos, de diferentes maneras. Es un, es una ya característica propia del pueblo mexicano, la Virgen de Guadalupe. Puede ser alguna persona atea, puede ser alguna persona protestante inclusive, pero en su raíz va a estar siempre la Virgen de Guadalupe como fundadora de esta nación y también como la primera bandera que tuvo este país. Entonces, es importante identificar nuestra identidad guadalupana como mexicanos, seamos creyentes o no. Entonces, por eso es importante aclarar esto, ¿no? La Virgen de Guadalupe como el auténtico símbolo mexicano, ya después viene la bandera, pero con esa presencia divina sería el único Santa María de Guadalupe. Ok, ¿y qué tema vamos a tocar hoy, Tacho? Pues mira, voy a presentar ahora esto de eh, la cuestión de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Pero desde el punto de vista de cómo es que se aparece la Virgen de Guadalupe, ¿por qué se aparece? Desde el punto de vista de los indígenas. Es importante dejar en claro que hay por ahí una idea que yo he escuchado en mucha gente católica, que es una idea equivocada. Sobre todo, ya el católico mexicano, por medio ya como que va entendiendo, ¿no? Pero sí he visto algunos programas, sobre todo de corte europeo o de gente de que no es de nuestro país, donde pintan a los indígenas como salvajes devoradores de hombres, ¿no? Que eran seres insensibles, seres que eran completamente salvajes, casi casi primitivos. Tampoco es verdad, eso no es verdad. Como tampoco eran unas blancas palomas, como los proindigenistas de izquierda los quieren hacer parecer. No, claro que no era de ninguna de esas maneras. Hay que tratar de ver las cosas en su justa medida. Y también antes de iniciar, yo quiero invitar a la gente a que tratemos de ver las cosas como lo verían los indígenas del siglo XVI. Esto es muy importante. Y cuando uno empieza a estudiar historia, hay que dejar en claro esto, ¿verdad? Inclusive los hechos que pasaron hace 10, 20 años, no los podemos juzgar con la visión que tenemos en estos días, porque sobre todo en esos tiempos de Internet, las cosas han evolucionado, han cambiado de manera drástica. Entonces, es importante dejarle en claro a la gente que tratemos de ver las cosas como las veían ellos, a través de su mundo, a través de su cosmovisión. Y ojo, a través de una visión que no conocía al Dios verdadero, que no conocía al Dios de la misericordia,
que no conocía a Jesucristo, que viene a darnos su cuerpo y su sangre. Es muy importante dejar esto en claro para poder entender todas estas cosas que vamos a presentar el día de hoy. Y Muy bien. vamos a empezar, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? ¿Cómo es la visión que ellos tenían del mundo, del universo, antes de la llegada de los españoles? Esto es muy importante. O sea, Eh, vamos a entrar ahorita a ver la cosmovisión indígena, la ¿verdad? cosmovisión Nuestros indígena, ancestros. exactamente, el modo que ellos tenían de ver las cosas. Claro, esto lo diría don Miguel León Portilla, era la visión de la religión oficial, la visión que tenía el gobierno teócrata, ¿no? Entonces, ellos tenían un modo de ver las cosas, un modo de ver el universo que va a ser el propio también del gobierno y de toda la sociedad. Pero ojo, esta visión de la religión oficial, la visión oficial del universo, la cosmogonía oficial, no llenaba a toda la gente. También eso es importante aclararlo. O sea, ¿no No, lo satisfacía? no lo satisfacía a todos. Había quien sí se sentía que sus dudas eran lo suficientemente respondidas con esta cosmovisión, pero había otra gran parte que también no se sentían satisfechos con esas respuestas. Esto es muy importante recordarlo, es importante aclararlo, porque entonces ellos, como yo comenté la vez anterior, tenían una visión de, la pregunta es, ¿a dónde se va el alma del hombre después de su muerte? ¿A dónde se van a ir todas esas personas? Ellos pensaban, ¿verdad?, que dependiendo del tipo de muerte que la persona haya tenido, es al lugar donde se iba a destinar su alma. Si era Entonces, el ¿no alma. había cielo ni infierno? Exactamente, es bien, qué bueno que lo comentas. Para ellos no existe el concepto de infierno como lo conocemos nosotros, el concepto cristiano. No existe el concepto, ¿verdad?, de la vida en el cielo, en un paraíso donde hay el Dios creador de todas las cosas que va a recibir a todos sus hijos, como nosotros ya lo conocemos ahora, ¿no? Que es el Dios verdadero, donde tiene un lugar especial para los hijos amados, donde, como dice el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Nos está preparando algunas habitaciones en esa tierra celestial que está toda hecha de oro, que es muy hermosa. Para los indígenas esto no era concebido, no era concebido. Dependiendo del tipo de muerte que ellos hayan tenido, es el lugar donde ellos se iban a ir, es lo que pensaban ellos. Las personas, por ejemplo, que hayan muerto dando, las mujeres que hayan muerto dando a luz a su primer hijo, esas mujeres se iban a dirigir a un lugar especial, ¿verdad? Que en este caso va a ser el paraíso de Huitzilopochtli. Entonces, esas mujeres, pensaban ellos, morían como guerreras con un prisionero en su vientre. Ese prisionero, ¿quién era? El hijo que iban a dar a luz. Entonces, morían con un guerrero, ¿verdad? O con un futuro guerrero o con una futura dadora de vida como prisionera en su vientre. Entonces, estas mujeres se iban a ese paraíso de Huitzilopochtli. Entonces, también a ese paraíso se iban también los guerreros que habían muerto en batalla. Los guerreros muertos en batalla también se iban a ese paraíso de Huitzilopochtli. Ellos contaban en el mito que cuando salía el sol, entonces ellos, los guerreros, los hombres, lo recibían con vítores, ¿no? Con grandes alabanzas, con movimiento de, chocaban los escudos, las flechas, ¿verdad? Las armas las chocaban, y entonces recibían a Huitzilopochtli, el cual se transformaba, pensaban ellos, se transformaba en un águila y surcaba el espacio, y entonces esos guerreros lo acompañaban en ese surquer lo acompañaban cuando surcaba el espacio. Al Llegaba el Dios. mediodía, llegaba el mediodía y entonces regresaba por las mujeres que lo acompañaban en ese momento. Él se transformaba en jaguar y entonces viajaba al inframundo, al lugar de los muertos. Ojo, no es infierno, es lugar de los muertos. Y visitaban el inframundo. Ya cuando se iba a poner el sol, regresaba, ¿verdad? Con las mujeres que lo habían acompañado, esas mujeres guerreras, y se acostaba nuevamente. Entonces, ese era ¿cómo se llama? El destino que tenían esas almas que habían muerto dando batalla. Ahora, ¿qué Oh, pasaba con esos niños que morían, verdad, en el vientre de esa mujer, junto con los niños que morían antes de los 4 años de edad?
se iban a un lugar donde había un árbol nodriza, un árbol que estaba hecho de senos que constantemente estaban soltando calostro, y esos niños se iban a quedar ahí, ¿verdad? Unos pensaban, ¿verdad? Hasta que tuvieran una segunda oportunidad de venir en este quinto sol, que ellos dividían el tiempo, ¿verdad? Por soles, y la actual época es la del quinto sol, y la otra parte, otra interpretación del mito nos habla de que ellos iban a regresar, pero cuando iniciara el sexto sol, después de la destrucción de este quinto sol, que ellos pensaban es la época actual. Bueno, O eso sea en cuanto. que, o sea que el quinto sol es la última etapa prehispánica y el sexto sol entra cuando llega Hernán Cortés, en quien vieron a Quetzalcóatl. No, no, ellos van a pensar, ¿verdad? Que el hombre del quinto sol, ¿verdad? Va a ser un hombre que va a desaparecer por terremotos. Por eso en el temblor del 85, ¿verdad? Mucha gente pensaba, ya se cumplió la profecía del quinto sol, ¿no? No, Mm, ellos es, el hombre a lo largo de los soles previos va a tener siempre una característica, ¿no? Que siempre se va a alejar de Dios. mm. Entonces pensaban ellos que los dioses, por ejemplo, los hombres del cuarto sol, se habían vuelto tan sabios, se habían vuelto tan sanos, los dioses los habían hecho tan sanos y eran tan sabios y eran tan avanzados que dejaron de adorar a los dioses. Entonces los dioses los van a destruir por soberbios, ¿no? Entonces, eso curiosamente es algo que es muy similar a lo que estamos viviendo en esta época cristiana, ¿no? El hombre se ha vuelto soberbio, se ha vuelto dependiente de la tecnología, se cree completamente autosuficiente en todos los aspectos, incluyendo el espiritual, el cual, por cierto, lo tiene más descuidado. Entonces, los indígenas construyeron ese mito pensando, el hombre del cuarto sol se volvió soberbio, se ha olvidado de los dioses, se ha olvidado de adorar a los dioses. Entonces, los dioses, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a enojar, y entonces a todos los hombres los van a transformar en monos, en simios, en el mono araña, que Mm. para ellos era el ser más tonto. Entonces, después de haber sido los más sabios, terminan siendo los más tontos, va a venir una inundación y muchos de ellos van a morir en esa inundación. Entonces, ellos veían en los monos araña, ¿verdad? Los descendientes de esos hombres que habían sido soberbios y que por su soberbia habían sido castigados y habían sido transformados en monos. Entonces, Órale. eh, así es como ellos van a concebir, ¿no? El hombre constantemente se tenía que estar depurando, los hombres tenían que estar constantemente siendo depurados por los dioses. Entonces, O sea, cuando purificados, ¿no? A través del sufrimiento. a través del sufrimiento, fíjense que esto es muy importante. Entonces, el hombre tiene que aprender a través del sufrimiento a adorar a los dioses. ¿Qué es lo que estamos pasando ahorita, no? A través del Sí. sufrimiento tenemos la opción, a través de la pandemia, acercarnos a Dios, adorarlo, hacer penitencia, hacer reparación, o lo que también está haciendo mucha gente, alejarse de Dios, ¿no? Y culparlo de algo que obviamente no es una culpa de Dios, es la Pues sí, consecuencia de porque nuestros actos. sí, porque si no vamos a estar en el umbral del final del sol que tenemos ahorita, ¿no? O sea, Exactamente, de esta sería una época, interpretación. aunque la diferencia es que Dios no nos envía el castigo, sino que nos lo ganamos de a gratis nosotros como consecuencia de nuestro pecado, ¿no? Pero Exactamente, y es el mismo pecado siempre de la soberbia del hombre el que lo va a alejar de Dios. O sea, el común denominador que van a tener los hombres a lo largo, claro, estamos hablando de la mitología indígena, a lo largo de los diferentes solos es la soberbia del hombre que se aleja de Dios, ¿no? Entonces, pero en el caso concreto del hombre del cuarto sol es el más soberbio de todos, y por ser el más soberbio, pues entonces los dioses lo castigan y los transforman en los seres más tontos. O sea, le dan un golpe al ego tremendo. Bueno, eso va a ser en cuanto a los hombres. También, los hombres, por ejemplo, hay mujeres que viajaban, pensaban ellos, al Tlalocan. Tlalocan va a ser el paraíso de Tlaloc. Eran los hombres que habían muerto por una enfermedad bubosa, porque les había caído un rayo y habían muerto, habían muerto ahogados en un río, en un lago, en la mar. Este tipo de muerte les aseguraba el paso a lo que era el Tlalocan, y el Tlalocan era lo que vendría siendo como lo más parecido al concepto que nosotros tenemos de paraíso, ¿no? Ahí los hombres se la pasaban jugando, se la pasaban felices, contentos, se la pasaban obviamente adorando a Tlaloc, y se olvidaban de cualquier dolor, de cualquier padecimiento humano. Ya se dedicaban este,
al goce, ¿no? De ese paraíso. Pero también hay que aclarar, ¿verdad? Que los que no tenían una muerte así, de honrosa, de honorable, que era la mayoría de la gente, eh, eran los que se iban al Mictlán o al Mictlán o al Mictlán, ¿no? Ahí los especialistas todavía no se ponen de acuerdo si van acentuadas o no las palabras en náhuatl. Mictlán o Mictlán, viajaban los que habían muerto tal vez por una enfermedad, por algún accidente, por alguna pandemia, porque tal vez habían muerto de viejos, aquellos que no tenían una muerte honorable, ¿verdad? Tenían que iniciar un viaje que duraba 4 años y esos 4 años, durante esos 4 años tenían que pasar 9 peligros y al final, en cualquiera de esos peligros, ellos podrían quedarse atrapados. Y al final de esos 9 peligros, entonces sí, llegaban a la presencia de Mictlantecutli, que les decía, bienvenido, lo has logrado, ¿verdad? Y entonces sí, ya podían descansar en paz ahí por toda la eternidad, o sea, como que se perdían en la nada. Ya jamás van a ser molestados, pero también jamás van a ser recordados. Entonces se quedaban ahí, como perdidos en la nada, Como diluidos, ¿no? diluidos, sin ningún sufrimiento, pero también sin ningún placer, sin ninguna oportunidad de contemplar a ese Dios, ¿no? Tener algún disfrute en ese plano que ellos concebían. Entonces, van a venir los sabios, los Tlamatimine, van a venir que eran los sabios indígenas. Algunos sí aceptaban ese destino de las almas, pero muchos otros se preguntaban, ¿realmente ese es el final último del hombre? ¿Realmente ese es el lugar al que el hombre va a estar destinado? O sea, ¿realmente el hombre va a llegar a un plano donde va a estar no con una paz espiritual? Porque a final de cuentas, así fueran como los guerreros que acompañaban a Huitzilopochtli o las almas que viajaban al inframundo o los que viajaban al Tlalocan, a acompañar a Tlaloc, ¿realmente ese era el destino de esas almas? Se resistían. Entonces, vamos a hablar en este caso de Nezahualcóyotl, ¿no? Del famoso rey poeta, un hombre de mucha filosofía, un hombre de mucha espiritualidad, un hombre de leyes, un hombre que era arquitecto, un hombre que era un sacerdote, un hombre que era un gobernante, y él no encontraba respuesta, ¿verdad?, a lo que le dictaba la semilla del verbo en su corazón. Para él, esas respuestas no satisfacían su alma, no satisfacían su corazón. Entonces, él a través de la poesía, porque para ellos la poesía es la máxima expresión del espíritu en cuanto al contacto con Dios, ¿no? Decía Nezahualcóyotl en uno de sus poemas, decía, yo Nezahualcóyotl lo pregunto, ¿acaso se vive con raíz en la tierra? Nada para siempre en la tierra, o sea, nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra, aunque sea de oro, se rompe, aunque sea pluma de quetzal, se desgarra. Nada para siempre en la tierra, solo un poco aquí. ¿A qué se refiere Nezahualcóyotl con esta importante poesía? Dice, nada para siempre es en la tierra, solo estamos por poco tiempo aquí. El tiempo en la tierra es muy breve. Aunque sea de jade, se quiebra. El jade era una piedra sumamente preciosa, hermosa, que ellos, junto con el oro y la pluma, la relacionaban con la divinidad. Era una manera también de honrar a la divinidad, de reconocer la divinidad, pero también van a reconocer que eso que es hermoso, que es sagrado también, que es material al final de cuentas, tiene un tiempo de vida limitado. El oro, el jade se quiebra, el oro se rompe, la pluma de Quetzal se desgarra. Recordemos que los gobernantes, ¿verdad?, utilizaban esos grandes tocados o copilis, ¿verdad?, como malmente llamados penachos, que eran adornados con plumas de Quetzal, ¿verdad?, con diferentes plumas de guacamaya, o sea, eran diferentes plumas, pero sobre todo era la más reconocida, la pluma de Quetzal, que al final de cuentas, esa pluma, por muy bella que sea, por muy hermosa que sea, por muy vistosa que sea, se va a quebrar, se va a diluir en el tiempo, tiene una vida perecedera. Entonces, hasta lo hermoso que hay en este mundo, aunque sea creación de Dios, tiene una vida perecedera. Entonces nosotros como hombres, ¿verdad?, pensaban ellos, ¿qué nos podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de este plano? Entonces Nezahualcóyotl, ¿verdad?, va a tener poesías, por ejemplo, en la que va a decir que él se siente, ¿verdad?,
se siente menos, siente que la respuesta que hay en la región oficial no lo llena, y lo dice su poesía, lo percibo lo secreto, oh vosotros señores, así somos, mortales, de cuatro en cuatro, los hombres, todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra. Nadie en Jade, nadie en Aria se convertirá. En la tierra quedará guardado. Todos nos iremos. Allá, de algún modo, nadie quedará. Conjuntamente habrá que perecer. Nosotros iremos así a casa. Como una pintura nos iremos borrando. Como una flor nos iremos secando. Aquí sobre la tierra, como vestidura de plumaje de ave de zacuán, un ave muy importante para ellos, de la preciosa ave de cuello de hule, nos iremos acabando, nos vamos a su casa. Se acercó aquí, hace giros la tristeza de los que en su interior viven. Meditad los señores, águilas y tigres, aunque fueras de jade, aunque fueras de oro, también allá iréis, al lugar de de los desarmados. O sea Tendremos que que, nadie hará perdón, de quedar perdón que te interrumpa. Entonces, aquí como que Nezahualcóyotl está expresando ese vacío existencial, ¿no? completamente. Un vacío existencial. Y luego, ¿qué es lo que sigue después de este vacío existencial? ¿Qué es lo que sucede? Fíjense, aquí hay que decir algo. Hay algo que dice, meditadlo, señores águilas y tigres. ¿Qué quiere decir esto? Le está diciendo inclusive a los guerreros, a la élite, le está diciendo, ustedes aunque sean muy fuertes, son muy poderosos, aunque ustedes traigan, ¿verdad?, prisioneros para ser sacrificados, aunque ustedes estén dispuestos a dar su vida, ¿verdad?, para adorar a los dioses, inclusive ustedes también son perecederos. O sea, Mm. todos, el sacerdote, el guerrero, la gente del pueblo, nosotros no nos vamos a convertir en oro, nosotros no nos vamos a convertir en jade, vamos a morir, vamos a perecer. Este es un pensamiento muy triste, muy deprimente, pero ojo, Nezahualcóyotl, ¿verdad? Va a decir, debe haber algo más allá, debe haber algo que nos debe de responder, debe haber algo, ¿verdad? Que yo me niego a pensar que mi alma se va a quedar en ese vacío. Hay algo que no me satisface. Entonces, diría él, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos donde la muerte no existe? Más, por esto viviré llorando, que tu corazón se enderece, o sea, deja de deprimirte, ¿no? Si ya me deprimí, también ya te deprimiste tú, deja que tu corazón se enderece, que tu corazón siempre esté digno, siempre esté radiante. Aquí nadie vivirá para siempre, aún los príncipes a morir vinieron, los bultos funerarios se queman. ¿A qué se refiere esto? Que en caso concreto de los bultos funerarios se queman, eso se refiere a que los gobernantes, ¿verdad? A ellos los incineraban, a la gente del común lo enterraban, los envolvían en un petate, ¿verdad? Y los enterraban en el piso. De ahí viene esa famosa expresión, ¿no? Cuando una persona se muere, ¿te acuerdas de fulano? Aquí en México, ¿no? Muy común esa expresión. ¿Te acuerdas de fulanito o de fulanita? Sí, ¿qué crees? Ya se petateó. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se murió, ya fue depositado en la tierra. Dice ahí que tu corazón se enderece, aquí nadie vivirá por siempre. Pero ojo, ¿eh? Ojo, ¿verdad? Nezahualcóyotl va a abrir su corazón y va a dejar ver en esa gran esperanza que existe en el corazón de cada ser humano, la trascendencia a un plano que está más allá de toda comprensión humana. Eso lo estoy tomando del libro que escribí. Si la muerte en el plano material no puede ser el fin último del hombre. Nezahualcóyotl muestra el deseo de ir a un lugar donde la muerte no existe. Ese lugar que posiblemente se haya entendido o conocido en la cosmovisión tolteca como Quenonomican, o donde en algún modo se vive, fíjense, ya esto los toltecas lo percibían. Debe haber algún lugar donde de algún modo se vive, no ese destino, Entonces, ¿verdad? entonces Nezahualcóyotl está anhelando el cielo, ¿no? Está anhelando el cielo, Ujú. dice, donde la muerte no existe, que nosotros conocemos como la eternidad, pero la eternidad, ¿dónde? En la presencia de Dios. Nezahualcóyotl dice, no, ahí donde el lugar donde la muerte no existe, donde de algún modo se vive, yo ahí me quiero dirigir. Yo me niego, ¿verdad?, a Ujú. que mi destino sea el inframundo o estar con Tlaloc o con Huitzilopochtli. Y es muy importante aclarar esto, ¿por qué? Porque Nezahualcóyotl se negaba, ¿verdad? Decía, me niego, yo me resisto a creer que un Dios que ha creado a todos los hombres se goce de ver cómo le arrancan a sus hijos el corazón o cómo les arrancan la piel. O un padre no puede sentirse bien de mandar a su hijo a la guerra a matar a sus hermanos, a matar a otros hombres.
Eso pensaba Nezahualcóyotl y otros sabios Tlamatimini y otra parte de la población decían, eso no puede ser de Dios. Dios no puede, un buen padre jamás va a gozar con el sufrimiento de sus hijos, aunque sus hijos, ¿verdad?, piensen que es el modo de agradar al padre, dispuestos a dar la vida para que el padre esté contento. Eso un padre no lo puede permitir. Un buen padre, y más el Dios creador de todos los hombres, que es un Dios de misericordia, pensaban algunos de ellos, no puede gozarse en el dolor de sus hijos. Eso para ellos era inconcebible. Por eso es que decían Nezahualcóyotl, ¿no? Yo voy a donde la muerte no existe. Algo en mi corazón me dice que hay un lugar donde la muerte no existe y que el hombre está llamado a llegar. Entonces, de aquí, ¿verdad? Es donde yo me tengo que referir a quién, a San Pablo, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Este, precisamente dice, como dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, dice, puesto en pie Pablo en medio del arópago, dijo, atenienses, veo que sois de sobremanera religiosos porque al pasar el contemplar los objetos de vuestro culto, he hallado un altar en el cual está escrito al Dios desconocido. Pues es aquí, sin conocer, veneráis que yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ese Dios, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos del hombre ni por manos humanas, es servido como si necesitase de algo, siendo él mismo quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo de uno de todos el linaje humano para poblar todo el haz de la tierra. Él fijó las estaciones y confines de los pueblos. Busquen a Dios y siquiera a tientas le hallen que no está lejos de ustedes, porque en él vivimos y nos movemos y existimos, como algunos de nuestros poetas han dicho, porque somos linaje suyo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante al oro o la plata o a la piedra, fíjense, oro, plata o piedra, los elementos que va a mencionar Nezahualcóyotl, obra de arte y del pensamiento humano. Aquí él está respondiendo a Nezahualcóyotl. Fíjense algo muy importante. Dice, él no requiere de los templos como lo concebían los griegos. Y es muy importante aclarar esto. Nezahualcóyotl, en un momento, ¿verdad?, de su inspiración divina, ve el templo que se le dedica a Huitzilopochtli, porque ahí también se adoraba a Huitzilopochtli, se le adoraba a Tlaloc y a todos los dioses, ¿verdad?, del panteón de la religión oficial. Y entonces él va a construir una torre donde no va a haber nada, ¿verdad? No va a haber absolutamente nada de ídolos, ningún tallado, ningún adorno, y la va a construir mucho más alta que el templo mayor de Texcoco, porque él era texcocano. Y entonces va a decir, el Dios, ese Dios desconocido, fíjense, porque aquí habla también, ¿verdad? De San Pablo precisamente del Dios desconocido, ese Dios desconocido del cual no conocemos su nombre, no conocemos su rostro, como lo expresarían también algunos sabios Lamatimine. No conocemos su rostro, no conocemos su nombre, pero sabemos que existe. Y ese Dios es cruel con nosotros. Nezahualcóyotl le decía, a ese Dios que yo no sé cómo se llama, pero que yo sé que existe, le voy a construir este templo, que va a ser una torre, donde obviamente no talla ninguna figura. ¿Por qué? Porque no conoce su nombre, no conoce su rostro. Y ese Dios, lógicamente, tiene que ser superior a Huitzilopochtli, tiene que ser más grande que Tlaloc, tiene que ser más grande que quién, que todos los dioses que componen el panteón mexica. Claro, el panteón es ahora sí que la colección de dioses, ¿verdad? Que se componían la mitología indígena. Entonces, ese es un auténtico panteón, no el lugar donde mucha gente piensa que se van a depositar los muertos, no, ese es un cementerio. Un panteón es una colección de dioses, entonces, por decirlo de algún modo. Entonces él decía, entonces ese Dios, que yo no sé cómo se llama, que yo no sé cómo es su rostro, y que también yo no sé cómo dirigirme a él solamente a través de la poesía, a él le voy a ofrendar flores, le voy a ofrendar incienso, le voy a ofrendar mi poesía y le voy a ofrendar algunas aves muy hermosas, algún animal, pero ojo, no corazones humanos, ojo, no no piel humana, no voy a hacer sufrir a mi hermano el hombre para agradar a ese Dios, porque el Dios verdadero no se puede gozar con eso. Entonces, va a ser esa torre mucho más alta que el templo mayor de Texcoco, y va a decir, es que ese Dios desconocido es más grande que esos dioses. ¿Y esa torre dónde la construyó? Esa torre se construyó en Texcoco, en lo que es el recinto ceremonial, ¿verdad? En lo que era el recinto ceremonial,
de los texcocanos, ojo, porque Nezahualcóyotl no va a ser mexica, también es importante aclararlo. Él no va a ser mexica, él va a ser texcocano. Los texcocanos van a ser los herederos, ¿verdad? O sea, ellos se consideraban los herederos de los toltecas. Los toltecas van a ser la cultura que va a llegar a esa conclusión de que hay un Dios sobre todas las cosas, un Dios que construyó todas las cosas, que hizo al hombre, pero que no conocen su nombre, no conocen su rostro. Y también, en consecuencia, van a ser los toltecas quienes van a recibir a quién, a Quetzalcoatl. Al Quetzalcoatl, no como el dios, no como el mito, sino a Quetzalcoatl, el hombre del cual posteriormente va a surgir el mito. Y ese Quetzalcoatl, él es el que les va a decir, no pueden alcoholizarse, no es bueno robar, no es bueno fornicar, ¿verdad? Debes tú de cumplir con tu esposa, debes cumplir con la sociedad, debes ser un buen padre, debes ser un buen hijo, debes ser una buena madre, ¿verdad? Y entonces ese Nezahualcóyotl que se va a perder en el tiempo, cuenta el mito, ¿verdad? Y aparte de mito, parte de leyenda, que se va a ir, ¿verdad? Por el puerto de Veracruz, que es precisamente por donde llegan los españoles, y por una trampa que le va a poner su hermano gemelo opuesto, o sea, igual que él, pero opuesto en cuanto a la visión de las cosas, que va a ser el Tezcatlipoca negro. Ojo, no confundir con el Tezcatlipoca rojo que vamos a ver después. Oye, Entonces, entonces yo veo, perdón que te interrumpa, yo veo aquí que hay como lo que dice el Concilio Vaticano II, semillas del verbo sembradas en esta religión prehispánica, ¿no? O sea, pedacitos de verdad que se encuentran insertos gracias a que Dios se despliega en la conciencia de las personas y en medio de la oscuridad o de sus mitos hay algo de verdad como es la búsqueda de un sentido existencial más profundo, ¿no? completamente. Nezahualcóyotl es quien va a expresar más la semilla del verbo. Ujú, Él va a dejar que la semilla del verbo se exprese a través de su poesía. ujú, Por eso él se va a ganar el respeto de toda la comunidad náhuatl, o sea, del Valle de la Náhuatl. ¿Por qué? Porque él va inclusive a dictar 80 leyes, que son muy duras todas, donde la exigencia a la sociedad les va a permitir, que en el caso concreto a los mexicas que las van a llevar a cabo completamente, y la mayoría de los pueblos nahuas, les va a permitir tener ese desarrollo legal que les va a ayudar a conquistar y a desarrollar todo un imperio, bajo también el pensamiento de Nezahualcóyotl. Entonces, va a ser muy estricta su ley, pero muy efectiva. 88 leyes que si nosotros, por ejemplo, ahorita la aplicáramos a las exigencias que ellos tenían como gobernantes, si las explicáramos a los actuales gobernantes de México, ya todos hubieran sido ya sacrificados realmente, ¿no? ándale. Así de dura era la ley. Los primeros que tenían que cumplirla eran los sacerdotes, que a su vez eran los gobernantes, y eran los más castigados. Ujú. Aquellos abusos contra niños eran castigados con la muerte. Los abusos contra las mujeres eh, eran sancionados con la muerte. Los abusos, ¿verdad? Contra los abuelos, contra los padres, este, eh, eran prácticamente pagados con la muerte. Entonces, la sociedad era sumamente exigente. Aquel que robaba solamente se le perdonaba si había sido por una cuestión de hambre y se le tenían que dar los elementos para qué, para poder tener una vida digna. Pero si ya le gustaba de por sí el robo, entonces sí era ya castigado con la muerte. O sea, no dejaban espacio para que la gente tuviera pretexto para no desarrollar sus capacidades y no Para buscar un trabajo. desviarse, ¿no? No Exactamente. se le permitía desviarse a nadie del A camino. nadie se le permitía desviar y por eso con esas leyes de Nezahualcóyotl es que las comunidades del Valle de la Náhuatl tuvieron un gran florecimiento económico y obviamente un gran florecimiento espiritual y quienes encabezaron ese florecimiento pues van a ser los mexicas, ¿no? Que van a reconocer en Nezahualcóyotl al hombre, al líder que les va a enseñar cosas que ellos van a aplicar, no todas lógicamente, para su desarrollo como comunidad no van a desarrollar ese pensamiento de adorar a ese Dios desconocido, ¿no? Porque van a tener un patrón o un Dios principal que va a ser Huitzilopochtli. Ahí, por ejemplo, hay un contrapunteo, pero se lo respetaban en este caso a la gente como Nezahualcóyotl porque llevaban una vida congruente. Ojo, Nezahualcóyotl era congruente con lo que predicaba, por eso es que era muy respetado por todos los demás. Ese es el ejemplo que va a recibir
que se va a recibir de Nezahualcóyotl, por eso va a ser tan respetado y va a tener esa libertad. ¿Sí? Entonces, entonces, lo que va a suceder aquí con esta situación es que las respuestas a esos deseos que tiene Nezahualcóyotl de conocer ese Dios verdadero, pues le van a llegar, ¿verdad? Entre el día 9 y 12 de diciembre de 1531. Ajá. Esas inquietudes van a ser resueltas, ¿verdad? ¿Por quién? Por la Virgen de Guadalupe, a través del diálogo que ella va a tener con San Juan Diego. Pero antes de pasar a eso, yo aquí, como lo comenté la vez anterior, sí en mis alucines, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Es que este personaje, junto con San Pablo, ¿verdad? Me llevaron a imaginar una situación. Ujú. ¿Cómo sería el encuentro, verdad? Entre un hombre que tiene en su corazón las preguntas que le generan la semilla del verbo y dice, no, es que la religión oficial no me satisface y Dios debe ser amoroso. Yo quiero ir a ese encuentro donde está ese Dios amoroso, ese Dios creador de los hombres, que no puede gozarse en el sufrimiento humano, a ese Dios desconocido. Quiero lugar a ese lugar donde no existe la muerte. Debe haber un lugar donde no existe la muerte. Y San Pablo, ¿verdad? Que como le diría a los atenienses, ¿verdad? En el aerópago, pues yo vengo a hablar de ese Dios desconocido. Yo vengo a hablar de ese Dios que ha vencido a la muerte. Entonces, un encuentro entre ellos dos, ¿verdad? Hubiera sido algo extraordinario. Aquel que tiene Maravilloso. la necesidad de hablar del Dios verdadero y aquel que tiene la necesidad de que ese Dios verdadero le responda sus preguntas, las inquietudes que una persona que tuvo la oportunidad de dejar que la semilla del verbo floreciera, ¿verdad? Y le formulara algunas preguntas, que obviamente, como ya dije, la región oficial no podría responder. Ok, pero ese encuentro sería entre los descendientes de Nezahualcóyotl, su pueblo, y Dios a través de Guadalupe después, ¿no? Exactamente, porque a final de cuentas, ya les dije hace rato, Nezahualcóyotl va a ser texcocano, al igual que San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. San Ah, Juan Diego no era mexica, San Juan Diego era texcocano. Lógicamente, cuando él era niño, pues todavía vivía este Nezahualcóyotl. Y aparte, tuvo a su hijo Nezahualpili, que también va a ser heredero, ¿verdad?, del pensamiento y de las políticas que vio en su padre Nezahualcóyotl. Entonces, contemporáneo de Nezahualpili o de Nezahualpili, San Juan Diego va a conocer a la perfección ese pensamiento de Nezahualcóyotl, va a conocer a la perfección el pensamiento del Dios único, verdadero, que no puede gozarse con el dolor humano, con la muerte de sus hijos. Entonces, San Juan Diego va a conocer a profundidad ese pensamiento. Por eso el diálogo que él tiene con Santa María de Guadalupe, el diálogo va a ser sumamente profundo, el diálogo va a ser sumamente eh, eh, rico en el aspecto de que va a responder las preguntas que Nezahualcóyotl ya había formulado. Preguntas que obviamente, según uno se da cuenta a través del diálogo, son preguntas que no hace San Juan Diego, pero que la Virgen sí conoce. Y sin que San Juan Diego le formule las preguntas, las está respondiendo. ¿Por qué? Porque, repito, San Juan Diego conoce y reconoce el pensamiento de Nezahualcóyotl y sí, va a porque reconocer las respuestas. nuestra Madre de Guadalupe llega a ocupar el vacío que había dejado la destrucción o la desaparición más que nada de la teología indígena, ¿no? O la desaparición de los mitos de la antigua religión prehispánica, ¿no? Claro, porque recordemos algo muy importante. Ellos van a entrar en una gran depresión. La región, aquellos que practicaban la religión oficial van a entrar en una gran depresión. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que remontarnos a ese periodo de la conquista, ¿no? O de la batalla de conquista, que va a ser de 1519 a 1521. Eh, lo que yo les mencionaba la vez anterior, la coronación, por ejemplo, de la Virgen María en su advocación de la Virgen de los Remedios, que fue en el Templo Mayor,
a Mm, los indígenas los va a sacudir, psicológicamente los va a sacudir muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando ellos quisieron, de entrada vieron, bueno, pensaron ellos, se profanó el templo y pusieron a esa señora, ¿no? Y pusieron al Dios de la cruz, al Dios de los españoles. En ese momento la Virgen, ¿qué es lo que yo lo veo así? La Virgen, ¿qué es lo que hace? Reclama esta tierra como suya. Y pienso yo, ¿verdad? Es una idea, igual estoy equivocada, pero creo que no, que de cierta manera es un exorcismo, ¿no? Porque expulsa a los demonios principales que se hacían pasar por dioses y que habían engañado a los indígenas por siglos y los saca de sus templos. claro, Entonces, porque la presencia de la gracia expulsa el mal. exactamente, O expulsa lo que no es totalmente verdad o lo que es erróneo. Entonces, cuando Fray Juan de Zumárraga entroniza a la Virgen de los Remedios ahí en su, ¿cómo se llama? En su capilla, la capilla de su palacio, ahí entra la gracia, ¿no? ¿A eso te refieres? sí, en este caso quien va a entronizar la imagen va a ser un sacerdote que se llamaba Juan Díaz. Fray Juan Ah, de Juan Zumárraga Díaz. todavía no llegaba, él llegó a estas tierras en 1528, ya con el nombramiento de como primer obispo, ¿no? Que se lo da el rey de España, que en aquella época él tenía, el rey de España, al ser rey católico, tenía esa facultad de nombrar obispos que después va a reconocer también el Papa. Pero en el caso concreto de la Virgen de los Remedios, cuando es entronizada, los indígenas la atacan, le avientan cosas y resulta que no le hacen absolutamente nada. Y cuando tratan de moverla, no la pueden cargar, es inamovible. Entonces, muchos de ellos se maravillan, muchos de ellos también, otros se espantan, huyen, pero también va a haber un momento ahí de conversiones. Entonces, ese es un hecho muy importante desde mi punto de vista como católico y estudioso del tema, porque yo pienso que desde ese momento la Virgen María dice, esta tierra es mía. Si nosotros, ustedes lo van a poder leer en el libro, hay un momento en el que los dioses indígenas le dicen a sus sacerdotes que están indignados, están enojados porque se entronizó a la Virgen, porque está ahí esa mujer. Y es muy curioso, ¿verdad? Porque me llaman mucho estas palabras, porque cuando nosotros hemos visto cuando a través de diferentes exorcismos y cuando Satanás habla a través de los exorcismos, ¿verdad? Habla de la Virgen, siempre se refiere a ella como la señora o la mujer, nunca le dice la Virgen, nunca le dice la Madre de Dios, siempre dice la señora o esa mujer. Entonces, aquí es curioso, ¿verdad? Que los dioses indígenas se refieren a la Virgen María como la mujer. A mí ese detalle me llamó mucho la atención. Entonces, con eso yo confirmo, ¿verdad? Que se trataba no de dioses, sino de demonios. Y yo sé que esto a mucha gente le va a causar escozor, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se resiste a que se le llamen a las cosas por su nombre. Pero ya como católico, ya con esa formación que uno va teniendo y el estudio, te das cuenta de que efectivamente eran demonios, que la gente estaba siendo engañada. No, sí, pero es que en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se habla de ídolos, se habla de idolatrías y claramente la palabra de Dios eh, pone en su lugar lo que no es Dios, lo que es Dios y lo que no es Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, ok, Y sí, aquí nada hermano. más para hacer un pequeño apunte. eh, Cualquier persona que haya leído el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sabemos que había una adoración a un dios que se llamaba Moloch. Moloch. Ujú. A Moloch, ¿qué le sacrificaban? Niños. Sacrificaban niños, ¿no? Ujú. Y eran bebés que lo echaban en el fuego, porque se describe la imagen y que tenía fuego por dentro y que hacían como que devoraba, ¿verdad? El fuego y Sí. metían por unas grandes fauces a los niños, a puros Oh, bebés, ¿no? Y sin embargo, también en el templo mayor se adoraba a un dios que era Tlaloc, Moloch, Tlaloc. Hasta el nombre es un poco parecido. A Tlaloc, ¿qué le sacrificaban? A Tlaloc le sacrificaban niños, órale. niños. Entonces, ya se sabe que también hacían algunos abortos rituales, ¿no? Entonces, es un tema que todavía se tiene que estudiar un poco más, pero también tienen el común denominador los dos que eran dioses principales y se les sacrificaban niños. Ujú, Moloch, Tlaloc, algo debe haber ahí, ¿no? Pero bueno, yo ujú. no soy exorcista ni experto en demonología para poder desarrollar una hipótesis acerca de ese hecho. Pero el caso es que, lógicamente, ellos veían que eso era correcto, pero había, como yo les mencioné, había otra porción de la gente que decía que eso no era correcto.
Entonces, eso le daba miedo a las comunidades alrededor de los mexicas que veían, ¿verdad?, que ya estaban hartos de que fueran por sus hombres, fueran por sus, inclusive mujeres, que fueran por sus niños. Y aclaro esto, ¿por qué? Porque apenas en el 2000, bueno, en el 2015 ya se iniciaron las excavaciones y se sabía dónde estaba la famosa Torre de Cráneos. Y ya con el 2017, 2018 fue cuando ya se dio a conocer la famosa Torre de Cráneos. Y antes se pensaba, ¿verdad? Los proindigenistas de derecha, los radicales decían, no, es que esa mentira de que la Torre de Cráneos que dijeron los españoles es mentira. Y resulta que se encontró la Torre de Cráneos. Pero aparte resulta que en la Torre de Cráneos no solamente se encontraron cráneos de hombres, porque se pensaban que esas torres solamente eran los cráneos de los guerreros sacrificados, ¿verdad? En el Templo Mayor, Las sino que guerras. también se encontraron cráneos de mujeres y cráneos de niños. Qué barbaridad. Entonces, según los estudios, ¿verdad? Tendrían más o menos unos 5 o 6 metros de diámetro por 6 metros de alto, y cada torre, explica el especialista, ¿verdad? El arqueólogo Barrera, que cada torre aproximadamente tendría 30,000 cráneos. Y los Dios estudios que mío. se hicieron de esos cráneos, lógicamente, todos esos cráneos no eran de personas que fueran del pueblo mexica, sino que era gente que venía de Veracruz, gente que venía de la zona de Tabasco, gente que venía de Michoacán, gente que venía de lo que ahora es Guerrero y Oaxaca. O sea, todas las comunidades de alrededor, inclusive gente de Tlaxcala, todos esos cráneos pertenecían a ese tipo, a esas diferentes comunidades. O sea, Oye, no eran. con razón, cuando llega Quetzalcóatl, Hernán Cortés, por decirlo así, que lo confunden, ahí en los pueblos de alrededor de Tenochtitlan ven la oportunidad, el chance para liberarse del yugo mexica, ¿no? Completamente. Entonces, ellos ya estaban hartos, tenían que pagar impuestos, daban a sus hombres, con eso se está comprobando que también daban a mujeres y daban a niños a través de las pruebas que da la arqueología forense, porque todo eso ya está documentado. Y como tú sabes, bueno, yo tuve la oportunidad de ingresar y ver en persona esa torre de cráneos y lo que ahí sucedió, y sí, sí te sacude, ¿no? Sacude a cualquiera. Ver la torre de cráneos, los cráneos allá apilados, a cualquiera lo sacude. Eso es, Entonces, la torre está abajo del Museo del Templo Mayor de las Ruinas, ¿o dónde está? Porque tú bajaste al subterráneo a verlas, ¿no? sí, están exactamente en el predio que ocupa la calle de Guatemala número 24. En la Ujú. calle de Guatemala número 24, ahí se encontró una de las torres de cráneos. Ujú. Bueno, yo tengo amistad con la gente del Templo Mayor, como tú sabes, y tuve la oportunidad de bajar y ver los restos de la torre de cráneos. Entonces, con los estudios, con los testimonios históricos que tuvieron que leer y todo esto, llegan a la conclusión, tendría 5 o 6 metros de diámetro y 6 metros de alto, haciendo un Oye, cálculo pero más o menos. entonces hay cosas rescatables de la teología indígena, pero hay cosas que verdaderamente eran execrables, terribles. Yo no me Terribles. puedo imaginar cómo era un sacrificio humano de un niño, de un adulto, pues me lo imagino y digo, qué cosa tan espantosa, pero de un niño, Dios mío. Ah, Y además entender, puedo comprender por qué los pueblos indígenas alrededor de Tenochtitlan anhelaban su liberación. Entonces, esto no fue una conquista. Esto, lo que vino con los españoles, fue una guerra civil de liberación, no fue una conquista. Porque yo luego veo a los hermanitos estos que están haciendo sus limpias y todo eso ahí en el Zócalo y que anhelan regresar a la teología indígena de antes, que conllevaba ese tipo de rituales, pues yo no sé qué es lo que ellos anhelan de eso, no lo entiendo, no lo puedo comprender, ¿no? y mira, y es curioso que la mayoría de la gente que anda, yo se ha dicho con todo respeto, y es una cuestión, un punto de vista muy personal, la gente que anda allá afuera de la catedral y entre el Palacio Nacional y el Templo Mayor, si tú les preguntas de dónde son, gente que viene de Oaxaca, gente que viene de Michoacán, que viene de Guerrero, hay gente que viene de Veracruz, o sea, ni siquiera son originarios o tienen una raíz netamente mexica. Pues sí, Todos, están rindiendo honores a aquellas personas, aquel pueblo mexica que los dominó, que los subyugó y que los estuvo masacrando por siglos. Es una cosa exactamente. muy curiosa, ¿no? Pero esa es una consecuencia
de la educación masónica que el pueblo ha recibido a lo largo de las décadas, ¿no? Sí, sí, Es, una historia manipulada con fines políticos, con ¿no? fines políticos de no reconocimiento de nuestra identidad española, porque tenemos una identidad española y sobre todo tenemos una identidad católica. Mm, Entonces, eso te habla, ¿verdad?, de que hay un plan masónico que está atacando la educación y las sí, consecuencias de ese odio y de esas malformaciones históricas, educativas, la vemos con lo que pasó el día de hoy, ¿no? O lo que pasó antes en Oaxaca, de un grupo de almas perdidas que entraron a un templo en Oaxaca y lo atacaron. Así como han atacado, igual atacaron la Catedral de Toluca, o han intentado atacar la Catedral de México. Entonces, eso te habla, ¿verdad?, de que hay un interés perverso que no quiere que la gente conozca la verdad de su historia y que es una historia católica. claro. Entonces, nos estaríamos desviando un poco del tema, pero es importante aclarar eso, ¿no? Entonces, fomentar el odio, fomentar el rencor y el endiosamiento de una cultura de unos tiempos de hace 500 años que como consecuencia iba a colapsar cualquier historiador, cualquier antropólogo serio, sabían que lo que aquí sucedía en este territorio del Valle de la Náhuatl tenía que colapsar, porque lógicamente si no hubiera sido Hernán Cortés, lo mismo, yo pienso que los mismos inclusive pueblos indígenas se hubieran unido y se hubieran rebelado en contra de los mexicas. Llega Hernán Cortés, lógicamente, hay una parte de mito y lo ven como alguien distinto, porque a final de cuentas Hernán Cortés va a ser un líder nato, por algo Mm, también le decían pico de oro, porque era un excelente orador, tenía un gran poder de convencimiento, no solamente con los soldados sí, la gente española que él va a traer, sino con los pueblos indígenas. Y es tan bueno hablando, es tan buen orador, tiene tanto poder de convencimiento que logra unir a todos los pueblos del Valle de la Náhuatl y de otras localidades, ¿verdad? Para que vinieran a la Ciudad de México, Tenochtitlán, y someter a los que los habían sometido durante siglos. Entonces, aquí mm, estamos hablando, ¿verdad?, de que también eh, los mexicas, tenemos que ser sinceros, generaron una gran cantidad de rencor con sus vecinos, una sí, gran cantidad de rencor, porque eran guerras pactadas, las famosas guerras floridas, eran impuestos exacerbados y también, aparte, a la gente, ¿verdad?, para que les arrancaran el corazón. qué Y entonces, barbaridad. ya se constató, también había mujeres y también había niños. Yo lo que pude ver y lo que me explicaron cuando bajé a ver esa torre de cráneos, las personas que estaban estudiando los, este, los cráneos, ¿verdad? Recuerdo bien el cráneo, se veía como le habían hecho un corte por la parte central, así de la frente, habían hecho un corte y entonces le arrancaban la piel, arrancaban todo esto, O sea, la cara. la cara, cortaban, ¿verdad? De la frente hasta la nuca y entonces arrancaban la piel. Y se ve también, porque se ve el corte, ¿verdad? De la navaja, perfecta, o del arma que habían utilizado, del cuchillo, perdón, no es navaja, es cuchillo, posiblemente de obsidiana, porque la obsidiana es sumamente filosa y muy limpia para corte. Entonces, se veía el corte y también cómo se había arrancado y también las partes donde se quedaba tal vez piel, grasa, cualquier cosa, se ven cómo raspaban y se ven las marcas de lo raspado en el cráneo. ¿Y por qué, con qué objetivo le quitaban la piel a la cabeza? ¿Para Porque, generar más, impresión o con la sí, calavera o para qué? porque recordemos que esas calaveras, esos cráneos, ellos los empalaban, les rompían las sienes y atravesaban un palo de lado a lado. Entonces, con ello, con esos cráneos, formaban el Huizompantli, que era una ofrenda permanente dedicada a Huitzilopochtli, eh, este, que estaba hecho de cráneos de hombres, de niños, de mujeres. Y los últimos cráneos que se les van a agregar van a ser cráneos de españoles y cráneos de los caballos de los españoles. Okey. Tacho, nos quedan 5 minutos. ¿Cómo que, de este primer bloque, este primer programa, si gustas hacer tu conclusión y, ya para pasar al final, por favor, hermano? En conclusión, es tenemos que conocer el pensamiento indígena porque es primordial para poder entender bien el mensaje guadalupano. Ujú. Sí, era un pueblo, había gente que era terrible, que era muy sanguinaria,
que utilizaban el miedo también como método de control, pero también recordar que había gente que tenía las semillas del verbo bien plantadas, bien desarrolladas y que no se conformaba con la respuesta que daba la religión oficial. Nosotros nos Oye, podemos... inclusive las semillas del verbo estaban en los pueblos sometidos porque ellos dijeron, no puede, estos no pueden ser los dioses, este no puede ser el verdadero Dios, ¿no? Así es. Entonces, lo curioso de esto que cuando nosotros leemos diferentes poesías náhuatl de diferentes regiones, van a tener todas ese común denominador, el respeto a la vida humana dentro de una sociedad, el respeto a los ancianos, el respeto a los niños, pero obviamente cambiaba todo esto a la hora de adorar a sus dioses. Pero también es algo muy importante dejar en claro que así como ellos podían ser terribles arrancando corazones, también eran un ejemplo para la sociedad. Tan es así que los mismos franciscanos, cuando llegaron a estas tierras y vieron el modo en que ellos educaban a sus hijos, el modo en que ellos los amaban, el modo en que ellos respetaban todas sus leyes y respetaban a la comunidad, dijeron, si nosotros en España dicen que somos estrictos, esto nos dicen literalmente, quita de que ahí te voy. Causaron admiración de los españoles. Hubo cosas que causaron admiración en los españoles. El orden, la limpieza, la justicia, el respeto a la propiedad privada, el respeto al trabajo de los demás, el respeto a la dignidad del otro. Conocían todo eso. Entonces, era un pueblo de contrastes sumamente marcados, pero sobre todo que, y es lo más increíble, que eran capaces de amar a sus dioses a tal grado de dar el corazón y dar la sangre. Ujú. Por eso cuando También, o sea, también ellos, los mexicas, también sacrificaban gente propia, no solo gente de otros pueblos. sacrificaban gente de otros pueblos, pero en algunos casos, por ejemplo, cuando se trataba de la adoración a Tlaloc, algunos padres entregaban a sus propios hijos para el sacrificio. Madre mía. Entonces, pero para ellos era un gran honor, porque a través del sacrificio de sus propios hijos, de sus propios niños, ellos aseguraban mejores lluvias, por lo tanto, mejores cosechas y en consecuencia le ayudaban a los demás a que tuvieran una mejor vida y les garantizaban el alimento. Era una manera de asegurar la vida para los demás. Hay que O sea, verlo que de era una sociedad completamente teocrática. La religión era la que regía todos los aspectos y los significados de la vida humana, ¿no? las 24 horas del día, los 365 días del año. Su vida era regida por su religión. Yo creo que por eso la Virgen de Guadalupe espera mucho de nosotros, ¿no? Que volvamos a ser esos hombres y mujeres de profunda fe, pero ahora aplicadas al Dios verdadero, ¿no es así? Eso es lo que es lo extraordinario. O sea, por eso la Virgen de Guadalupe no se aparece de gratis aquí. No se Ujú. aparece nada más porque, ay, qué bueno son. No. Hay una razón muy importante, que los mismos españoles lo van a reconocer y ellos dirían, desde el más grande hasta el más pequeño, si todos estos hombres y mujeres, así como aman a sus dioses, hubieran conocido y llamado al Dios verdadero que es Cristo, fíjense qué palabras más importantes, todos ellos, desde el más viejo hasta el más pequeño, todos serían santos. Órale. No, y por eso es México es tierra de santos. Ya lo veremos en el siguiente programa con los niños de Tlaxcala y otras cositas, ¿verdad? Bellísimas, otras Claro. cosas importantísimas. Muchas gracias, Tacho. Gracias, Gracias a ti, Mauricio. hermanito, hermanita, que nos ves y escuchas por esta bendita señal de Mundo Católico y te invitamos a adquirir el libro de la Virgen de Guadalupe y el Pesebre de América. Vale la pena, es oro puro espiritual, alimento para nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Te aseguro que te va a dejar fascinado, fascinada, hermanito, hermanita. Tiene un costo de 200 pesos y lo puedes adquirir en www.espiritusantoenmovimiento.com. Repito, www.espiritusantoenmovimiento.com. Y ahí se puede conseguir. El teléfono es 55 6108. Repito, 55 6108 en la librería www.espiritusantoenmovimiento.com. Hasta la próxima, nos vemos la semana que entra, Tacho, hermanito, hermanita, y gloria a Dios, aún hay más sorpresas. Estamos reescribiendo la historia de México. Bueno, la Virgen la está reescribiendo.
La Virgen nos está mostrando la verdadera historia de México a través de este gran hombre elegido por el Señor, que es Tacho Anastasio, para quitarnos el velo de lo que no es verdad, de lo que es mentira en la historia oficial y sacando la verdad de la fundación de México y también de la fundación de la América Católica. Gloria a Dios y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Anastasio, ¿cómo estás? Todavía estamos en retiro, pero no quisiera pasar el día sin desearte que en la presentación de hoy tu libro te vaya súper bien. Es un libro muy interesante, cuestiones sobre la Santísima Virgen María y sobre todo este encuentro entre dos razas que nos hacen ver precisamente que todavía la Virgen nos tiene mucho más que decir. Que Dios te bendiga, hermano, eres un orgullo para nuestra comunidad a seguir adelante y a ser más prolífico en tus libros, como este lo has hecho, un excelente libro. Que Dios te bendiga.